Hey, ¿qué tal, panitas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estamos en otro video de Clash Royale en The Jazz 10. Y estamos con algo que me estaban pidiendo muchos. Yo sinceramente pensé que el primer video de cómo crear un buen mazo iba a ser algo normal, pero es el video que más vistas genera en el canal diariamente. La verdad, muy agradecido con ustedes y la verdad, o sea, no es que no tengo palabras para describir este apoyo tan grande que han dado, especialmente en los últimos meses. Y estamos creciendo cada día más, ya somos más de 4000 personas, 4000 panitas acá y estoy seguro que vamos a llegar a los 5000, que es la meta de este año y sinceramente ya en mitad de año ya la estamos logrando. Pero bueno, estamos acá con lo que me pidieron, muchos de ustedes me lo pidieron, sinceramente me dejaron un montón de comentarios, como espero que me los dejen acá, diciéndome o preguntándome cualquier cosa, también dándome sus buenas vibras. Y bueno, estamos con la segunda parte de cómo crear un buen mazo. En la primera hablamos de cómo crear un buen mazo desde cero, con cartas básicas, cuál es la base de win condition, estructuras, sinergia de las cartas, hechizo pequeño, hechizo fuerte. Entonces, ese tipo de cosas que hoy vamos a profundizar un poquito más, pero en este apartado vamos a hablar un poco de cómo modificar un mazo ya creado o los mazos meta, que es muy importante ustedes porque sé que ustedes no solamente ven mis videos, ven también los videos de Benny Who, de Wizard, de, no sé, de Álvaro, que ya no saca tanto Clash, pero bueno, de Álvaro, de Shelby, de un montón de creadores de contenido que sé que a veces, por ejemplo, mucha gente me dice, no tengo el tronco en este mazo, o no tengo a la bruja en este mazo, o la tengo a bajo nivel, ¿por qué el carta lo puedo cambiar? Y bueno, aunque a mí me gusta siempre responderles eso, me parece que los puedo ayudar más enseñándoles cómo pueden cambiar las cartas. Entonces, vamos a pasar de una vez con la enseñanza, la clase de hoy, muchachos. Ok, panitas, vamos con lo primero. Vamos a sentar las bases de cómo cambiar cartas. Primero que nada, los mazos metas son meta por algo, porque tienen cartas que están muy fuertes en el día a día de Clash Royale. En los balances generales son cartas que están muy fuertes. También están los mazos anti-meta, como puede ser este, que la verdad defiende muy bien lo que es Bárbaros de Élite, que está en el meta, a la Bruja Madre, que está en el meta, y a otro montón de cartas que se usan, sí, se usan generalmente en los mazos que están ahorita en el meta de Clash. Entonces, vamos con algo muy interesante. Esto, ojo, pueden utilizarlo para cualquier meta, o sea, porque es algo base, no es nada de solo en este meta. Pero importante, para cambiar una carta tenemos que recordar que haga lo mismo y que cumpla la misma función en el mazo. Es decir, yo no voy a cambiar un globo por unos murciélagos, porque me quedaría sin win condition y sinceramente me costaría mucho llegar. O por ejemplo, no voy a cambiar un leñador por, no sé, déjame pensar algo rápido, por un zap. No hacen la misma función, al menos de que cambies otras cartas y hagan una función parecida o cambies el mazo totalmente. Porque por ejemplo, pudiéramos cambiar este mazo a que sea un mazo de cementerio. ¿Por qué? Porque el globo y el cementerio hacen la misma función, son win condition utilizadas de manera diferente, pero las cartas que la acompañan son prácticamente siempre las mismas. O sea, por ejemplo, aquí tenemos un splash de globo o un splash balloon, pero podemos crear un splash yard, o sea, un splash de cementerio. ¿Por qué? Porque nosotros al utilizar el cementerio cambiamos esto y la verdad iría muy bien el mazo. Todas las cartas tienen sinergia, algo que expliqué en el primer video. E irían muy bien, el hielo va muy bien con el cementerio, el dragón tanquea el cementerio, el lanzarrocas tanquea el cementerio. El leñador puede tanquear el cementerio, pero si queremos algo que sea aún más tanque, tal caso ponerlo más meta, podríamos poner una valquiria. O queremos tener una mejor defensa, los mazos cementerios se caracterizan por tener una muy buena defensa, cambiamos el mago de hielo. Pero aquí, ojo, ¿por qué? ¿Por qué cambiamos mago de hielo a valquiria? O mago de hielo a leñador. Vamos a tener algo en claro. El leñador se utiliza para que tanquee el globo o tanquee un cementerio y luego suelte la furia. Aquí el mago de hielo hace como el reverse. El reverse. Agarra y ralentiza todo, lo cual puede ayudar. Por ejemplo, un mago de hielo que tanquee, pero también golpea a la torre, va a ralentizar a la torre de arqueras. Y le va a costar mucho más defender al rival. Es lo mismo que la furia, pero en otro extremo. Esos son, o sea, por ejemplo, ahí vean que cambié el mazo totalmente en cuanto a win condition ya, pero solo cambié 2 cartas. Hasta puedo cambiar una sola y va a quedar bastante bien igual. Pero por ejemplo, si no tienen una carta, vamos a poner, ustedes quieren, yo sé que por ejemplo ven el mazo de
Este es el mazo Yo Soy Rick. Lo ven muchos, pero hay gente que capaz tiene el barril de bárbaros al, no sé, al 10. Pero tiene todas las demás cartas al 13. En verdad un barril de bárbaros al 10 no va tan bien. Pero capaz tienes el tronco al 11. Puedes poner el tronco tranquilamente. ¿Dónde está el tronco? Yo lo tengo al 12. Podemos poner el tronco. Y va muy bien. Nos faltaría un tanque más porque el barril de bárbaros, recuerden que cumple la función muchas veces como tanque, pero el tronco nos pudiera ayudar a defender un poco más porque echa las unidades atrás, algo que no hace el barril de bárbaros. Siempre cuando hagamos algún cambio va a tener alguna ventaja y alguna desventaja con respecto al anterior. Es como por ejemplo, vamos a poner de nuevo el barril de bárbaros que está por algún lado porque se me perdió, aquí está. Pero por ejemplo, si yo coloco un zap, sí voy a tener alguna unidad que resetee. Pero el problema va a ser que no voy a tener, por ejemplo, una unidad que mate fácilmente a un barril de duendes. Por ejemplo, porque el zap no mata un barril de duendes al mismo nivel, ojo. Si están al mismo nivel, no lo mata. Si, por ejemplo, el barril de duendes está al 12 y el zap al 13, lo va a matar, si no estoy mal. O era al 11. Y ahorita no me estoy muy claro, pero para que tengan una idea que es así. Entonces, ya cuando está subiendo el ladder, normalmente la gente tiene este tipo de cartas al 3 y va a utilizar sus cartas con mayor nivel. Por ejemplo, si yo entiendo que las legendarias son muy difíciles de subir. Muy difíciles de subir. Yo tengo todavía, después de 4 o 5 años jugando Clash, tengo el leñador al 11 todavía. Entonces, ¿por cuál podemos cambiar el leñador? Por una Valkyria. Por un mago de hielo nos daría más parte defensiva. No estaría mal tampoco con este mazo. Un mago de hielo estaría bastante bien. O sea, defendiéramos muy bien con Tornado, Mago de Hielo, Lanzarrocas y Bedrago. Defenderíamos un montón. Sería un mazo muy defensivo. Pero nos quitaría en la parte ofensiva un poco porque no tendríamos esa parte de la furia. Por eso el globo va tan bien con el leñador. Pero bueno, vamos a pasar con otro ejemplo. Este mazo, por ejemplo, muchos no lo reconocerán, pero antes este mazo no iba así. Iba con Cazador acá, Pescador, bueno, Espíritu Sanador, Tronco, unos esqueleticos, bola de fuego y murciélagos. Para que yo sé que algo hay gente que es, digamos, no vieja, pero que ha visto los metas, los recuerda. Pero este mazo originalmente va así y se hicieron variantes según el meta. Creo que este es el mejor ejemplo. O sea, este mazo es increíble así. Antes, cuando el cazador estaba muy fuerte, sinceramente, estaba muy fuerte el cazador y este mazo, la verdad, la rompía. Pero ahora, como en los bárbaros de élite y la bruja madre, que sí, la bruja madre está demasiado fuerte, tuvieron que hacerse cambios, pero la base se mantiene. ¿Cuál es la base? El noble, pescador, bola de fuego, tronco y espíritu sanador. Esto ya lo expliqué en el video de... bueno, en el primer video de esto. ¿Dónde están los bárbaros de élite? Aquí. Pero bueno, panitas, todos se preguntan, y sí, ajá, sé cambiar de este mazo de globo o de este mazo, sabemos que podríamos cambiarle, pero ¿cómo hacer para cambiar en el propio mazo de ustedes? Que muchos de ustedes tendrán algún mazo, que les voy a ser muy sincero, algún mazo que no tendrá la sinergia ni los parámetros que les expliqué en el primer video. Por lo cual yo les recomiendo que lo primero que tienen que hacer es tener la base de un mazo meta. Pueden agarrar cualquier mazo de acá o pueden ir tranquilamente. Algo que he mostrado mucho en Clash, que es esto, Royal API. Que, miren, vamos a ponerlo desde de cero. Ustedes se van aquí cuando Royal API, van a la base. A la base de todo esto y se van aquí a Royal API. Tranquilamente, Royal API van a tener el link en la descripción. Y van a poner aquí, obviamente también se pueden copiar cualquier mazo de Jats 10 en el Discord, tranquilamente. Pero bueno, van a ir a Dex, que son los mazos. Y les van a aparecer los mazos que se están utilizando más ahorita en el meta. Yo agarré varios de acá para hacerles algún que otro ejemplo. Pero además de eso pueden incluirles cartas. Esto es una función muy buena. Quieren un mazo que tenga golem y no sé... Golem y leñador, y le dan aplicar filtros y pueden ponerle otros filtros como mazos para ladder, por copas, por win rate. También pueden excluir cartas. No quieren que un mazo, por ejemplo, yo puedo poner que este mazo vamos a excluirle no sé, vamos a excluirle la bruja nocturna porque no la tienen, por ejemplo, pero tienen leñador y golem y quieren un mazo así. Les va a aparecer sin bruja nocturna. También pueden poner, bueno, está tardando un poco más de lo que yo quisiera, sinceramente. Pero vamos de nuevo aquí a Dex. O sea, les va a excluir la bruja madre. Pero por ejemplo,
el mazo de... Vamos con el mazo de noble. Si ustedes van a las estadísticas del mazo, van a ponerle en similar. Muy interesante, porque les va a poner las diferentes variantes que puede tener el mazo. Eso sí, le van a aparecer las más comunes, por lo cual yo les recomendaría también que, bueno, tengan en mente todo. Pero les voy a dar un último tip. Bueno, las bases de cómo cambiar una carta, yo se las recomiendo porque tengan lo que les dije al principio. Si van a cambiar una carta, que el reemplazo haga una función parecida o con las otras cartas se distribuya esa función. Por ejemplo, un P.E.K.K.A. se puede cambiar por un leñador. El leñador se puede cambiar también por un caballero, por un príncipe. Son cartas que hacen funciones parecidas, no iguales, pero parecidas. ¿Qué más? También puedes poner una valquiria, función parecida. Unos bárbaros de élite, función parecida. Y así con lo demás. Win condition por una win condition. O un bebé dragón por alguna unidad también de aire. O que haga una especie de parecido. Pudiera ser una bruja, que además te da el plus de los esqueléticos, pero también hace daño en splash. También pudiera ser, por ejemplo, un mago de hielo. O que otra unidad así rápidamente que se me pum pum. Bueno, creo que ninguna otra más, sinceramente, que hay una función parecida a la del bebé dragón y sea bastante útil. Bueno, el dragón eléctrico. El lanzarrocas puede ser también por una valquiria, un verdugo, un poco más quitando la parte de tanque, pero el verdugo hace el plus que ataca aire. Entonces, ese tipo de cosas que tienen que tenerla en mente. Cuando vayan a cambiar una carta, ¿qué carta es parecida a esta? Me hago una función parecida y no me cambie, por ejemplo, el funcionamiento del mazo. Como pudiera ser que cambies un lanzarrocas por, no sé, un gigante eléctrico, la cual sinceramente no va mucho la función. Pero bueno, igual inventando se crea, muchachos. Eso también, si van inventando y se crea, va muy bien. Entonces, bueno, espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse, activar la campanita, dejar su buen like y en los comentarios pueden dejarme cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier buena vibra que me quieran lanzar y los estaré esperando en un siguiente video.